Hola, soy Sergio Moreira y esto es Tilt Up. Hoy vamos a hablar de Alex de la Iglesia. Alejandro de la Iglesia nació en Bilbao en 1965, pero es más conocido por todos como Alex de la Iglesia. En los 80 comenzó escribiendo historietas en varios fanzines y poco a poco se iría metiendo dentro del panorama cultural español. En esa misma década comienza haciendo dirección de arte para algunos cortometrajes españoles y en 1991 realizaría su primer cortometraje, Mirindas Asesinas, un cortometraje que vio Pedro Almodóvar y que tras mirarlo decidió que este director tendría que tener un largometraje. Esto terminó en la producción de Acción Mutante, la primera película dirigida por Alex de la Iglesia, una película que se estrena en 1993 y que ya muestra las pautas de lo que será el humor que manejará Alex de la Iglesia. Un humor negro, bastante cercano al estilo de cine bestia, que es como se lo denomina al cine de tanto de Alex de la Iglesia como de directores que vendrían posteriormente, como por ejemplo Santiago Segura con su saga de Torrente. Con Alex de la Iglesia y con Acción Mutante se logran varias cosas, entre ellas que después de mucho tiempo se haga una película de ciencia ficción en España con efectos que en realidad sorprendieron mucho, ya que por lo general las películas de ese género eran muy clase B y contaban con efectos más baratos. Y en el caso de Alex de la Iglesia se esforzó para que algunos de los efectos no se notaran como tal, sino que se vieran bien en pantalla. Y esto lo logra, y junto con el humor que maneja dentro de la historia, logran que la película Acción Mutante fuera reconocida tanto por el público como por la crítica. Algo que llevó que más adelante hiciera su segundo largometraje, un largometraje que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más importantes del cine español, y es El Día de la Bestia. El Día de la Bestia es una película donde un personaje principal, que es un cura, un sacerdote vasco, cree saber dónde va a nacer el anticristo. Y junto con la ayuda de un fanático del heavy metal, que será interpretado por Santiago Segura, en el primer personaje que lo llevaría al reconocimiento fuera de España, deciden ir tras ese paradero, el lugar donde exactamente van a nacer para poder matar al anticristo en el momento de su nacimiento o antes de nacer, si es que lo pueden hacer. Esta película convierte a esta historia en un delirio absoluto y termina siendo una de las películas que tienen mejor taquilla en ese año y que puede ser exportada tranquilamente fuera de la España de donde se realiza. En 1997, Alex de la Iglesia viaja a Estados Unidos para realizar la película Perdita Durango. Esta película está basada en la novela de Barry Gifford y está actuada por Javier Bardem y Rosy Pérez, una pareja extraña, si se quiere, y que comienza una aventura quizás en los límites del cyberpunk o en los límites de lo guarro, como dicen los españoles. Alex de la Iglesia considera que esta fue una de sus peores experiencias cinematográficas, no por la realización del filme en sí, sino por todo lo que ocurrió alrededor de este. En 1999 vuelve a su España natal y hace una de las mejores comedias que ha realizado este director. Y estamos hablando de Muertos de Risa. Muertos de Risa trata la historia de una pareja de cómicos durante el transcurso de los años. Desde ser una pareja de cómicos famosa y muy querida tanto por el público como entre ellos mismos, son dos hermanos prácticamente que se manejan dentro de ese lugar del humor muy espalda contra espalda, muy defendiéndose entre ellos, hasta que con el paso de los años van cambiando y se empiezan a aburrir uno del otro y empieza cada uno a ser peor con su otra parte. Todo esto que sucede, para contento del público que lo está viendo en la película, no lo descubren los fanáticos de esta pareja dentro del filme, ya que para ellos siguen siendo una pareja inseparable y cada vez van teniendo más éxito. Una película que sabe manejarse dentro del cine también, ya que dentro de la historia del cine hay muchos casos de parejas de comediantes que han pasado por esta situación. Y de hecho hay muchos documentales o películas de ficción que tratan sobre esto. Por ejemplo, cuando se habla de Abbott y Costello o cuando se habla de ciertas situaciones que pasaron entre Laurel y Hardy. Todo esto fue recogiendo todos estos datos Alex de la Iglesia para crear esta pareja de cómicos y hacer esta película, que desde ya vale la pena ver.
Más adelante, demostrando también que, si bien el estilo de Alex de la Iglesia nunca va a abandonar el humor, hace una película que tiene mucho de suspenso al estilo de Hitchcock, si se quiere, y es La Comunidad. Una película donde Carmen Maura interpreta a una empleada de una inmobiliaria que debe vender un apartamento. En ese apartamento descubre que la persona que vivía allí tenía una fortuna escondida y ella descubre eso. Pero el problema es que la comunidad de ese edificio, todos los habitantes de esos apartamentos también sabían de ese dinero. Al suponer que esta persona lo había encontrado, deciden tratar de obtener ese dinero como sea. Esta película, que juega mucho con el suspenso y que tiene muchísimo de humor negro, es una de las películas que marcan también una impronta dentro de este director. Y no solo eso, este director había dicho que esta película no sería realizada en el caso de que Carmen Maura no aceptara el guión. Y tal es así que lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Un guión que por suerte Carmen Maura lo lee y lo aprueba y decide actuar en esta película. La Comunidad es otra de esas películas que tiene Alex de la Iglesia dentro de su catálogo de películas importantes para ver. Posteriormente realiza otro homenaje al cine, en este caso al cine western y más precisamente al western spaghetti con 800 balas. 800 balas es una película que es rodada dentro del desierto de Almería y en las locaciones que se usaban para las películas de cine del western que se hacía por parte de los italianos, el conocido western spaghetti o spaghetti western. Esta película está interpretada, se supone, por actores que eran dobles de aquellas películas y que tienen un trabajo estable dentro de ese desierto de Almería. Pero que bueno, al ver que la cosa va cada vez llamando menos la atención de los visitantes, deciden tratar de hacer alguna cosa distinta como para acercar gente. Y por eso cada una de sus películas siempre, si bien se manejan dentro del humor, tienen algún detalle particular que remite a algún estilo cinematográfico distinto. Ya vimos western con 800 balas, pero también vimos películas de suspenso, como dijimos hace un momento, vimos ciencia ficción y vimos terror. Y así va a seguir con los siguientes filmes este director. Nuevamente hace una película de humor al estilo Hitchcock con Crimen Perfecto, una película donde con humor bastante bestia, como es su estilo, representa un poco, ya desde el título, un homenaje a este autor, sobre todo a su película Crimen Perfecto. En este caso, esta película de Alex de la Iglesia remite a ella. Más adelante haría un intento nuevo de filmar fuera de España. Esto lo hace con una película conocida como Los Crímenes de Oxford, filmada en Gran Bretaña y con un guión basado en el libro Crímenes Imperceptibles de un autor argentino. Esto también sería un cambio dentro del estilo del director y tampoco tendría el éxito esperado en su momento, por lo que deja este cambio para volver a España y seguir haciendo el cine que mejor le sale. En 2008 realiza una serie para televisión, para la televisión española, llamada Plutón RBN Nero, una serie de ciencia ficción, pero con mucho humor, con capítulos de media hora y que resultaría una serie de culto para muchos televidentes. En 2009 es elegido como presidente de la Academia de Ciencias y de las Artes Cinematográficas Españolas. En su tarea como presidente se enfrenta justo en ese momento con un proyecto que tiene el gobierno español para generar una ley en contra de la piratería. Si bien Alex de la Iglesia trabaja en conjunto con otros directores para pulir un poco ese proyecto de ley presentado en un primer momento, frente al destrato por parte de los políticos a estos directores que ni siquiera trataron de escuchar lo que ellos proponían, es que Alex de la Iglesia decide renunciar a la presidencia. Tras esta tarea de presidente decide volver al cine y hace algunas películas que no son muy bien recibidas, entre ellas La Bruja de Sagamurdi o La Chispa de la Vida. Incluso un documental que hace sobre el astro del fútbol, Messi, no llega a nuestro país. Se puede ver hoy en día en YouTube este trabajo documental, primer y único trabajo documental hasta el momento de este director, y que en realidad como documentalista no aporta mucho al cine español ni al género documental
en particular. En 2015, sin embargo, vuelve a demostrar su gran talento con la película Mi Gran Noche. Esta película sería el regreso al cine del cantante Rafael, algo que también lo devolvería a la actividad pública de manera más reconocible, sobre todo fuera de España. Esta película fue un gran éxito también en nuestro país y sobre todo demostraba en Rafael, en el actor y en el cantante y en el personaje, que era un tipo que todavía estaba muy activo y que no solo eso, como actor era un excelente actor. A tal punto que el personaje de Rafael en la película, que se interpreta a sí mismo, no tiene ningún temor en ridiculizarse, y no solo eso, tampoco en ser el malo de la película, porque es un personaje bastante cruel en el filme. Y hay que tener en cuenta que no está interpretando a un tercero, está interpretándose a sí mismo. Sin ningún miedo, con bastante humor, Rafael acepta esta invitación a hacer esta película y la termina haciendo de una manera genial. Con esta película es que vuelve al ruedo Álex de la Iglesia y al ruedo internacional el artista Rafael. 2017 sería el año que hace 2 películas. Realiza El Bar, una película que aquí sería estrenada con un humor muy negro y bastante cruel por momentos, y también hace la remake de la película Perfectos Desconocidos, un filme italiano de humor que fue un éxito a nivel mundial y que él decide realizar en esta nueva versión para el mercado español, con tal éxito en España que deciden difundirla en el resto de los países por parte del canal de streaming Netflix. Luego de estos 2 grandes trabajos que realizó, se embarcó en un nuevo largometraje que se está estrenando este año en distintos países y que esperamos que se estrene también en nuestro país, que se llama Venezia Fregna. Venezia Fregna es una película que homenajea al giallo italiano, al cine de terror italiano, contando la historia de un grupo de turistas españoles que deciden ir hacia Venecia para disfrutar del carnaval de ese país. Y en ese lugar es donde ocurre una serie de matanzas bien al estilo de aquellas películas de terror de los 70 que venían desde Italia. Incluso este filme, desde los títulos iniciales, homenajea a todas aquellas películas, mostrando dibujos que son muy similares a los afiches de aquellas películas. Es por esto que Álex de la Iglesia demuestra nuevamente que es un director a tener en cuenta. Ya sea porque cambió el estilo de humor en el cine español o porque dejó una marca imposible de borrar dentro del cine de este género y dentro del cine de España también, es que Álex de la Iglesia estuvo en Tilt Up. Si te gustó el programa, seguinos por las redes de Esdrújula TV, comenta y te vemos la próxima semana en Tilt Up.